He participado en dos libros, Rupay, que trata crímenes de violencia política de 1980 a 1984, que lo hice con Alfredo Villar y Luis Rosell, y luego he hecho un libro yo solo que se llama Barbarie, igual crímenes tanto de Sendero como de las Fuerzas Armadas, que van de 1985 a 1990. Eh, Primero porque nos permite entender lo que pasa ahora, ¿no? O sea, por qué hay esta división, hay estos ejes que son el racismo, la exclusión, la pobreza, la explotación. Cuando entendemos un poco más la historia y cómo hay grandes sectores de la sociedad que han sido atacados y discriminados, podemos entender a qué se debe lo que pasa ahora, ¿no? Y por qué ahora también hay esta aparente, no aparente, pero estas fuerzas irreconciliables entre sectores políticos. Ahora, yo creo que hay memoria, ¿no? Y creo que no podría decirlo cómo podríamos afrontarlo como un todo social. Yo creo que hay memorias, pero hay memorias parciales e interesadas. Entonces, el Estado tiene su memoria oficial, su recuento oficial de cómo hacen las cosas. Las víctimas tienen otro, las Fuerzas Armadas son memorias paralelas a las del Estado, y el ciudadano de Lima tiene otras. Ahora mismo vemos cadenas donde la gente recuerda mucho el terrorismo por los apagones, cuando tú podrías preguntarle a gente de provincias cómo recuerda la época del terrorismo y lo va a recordar como algo 100 veces peor. Entonces lo que yo creo es no tanto crear una memoria homogénea, sino primeramente y elementalmente por lo menos admitir que hay otras narraciones de la violencia, cientos y acaso miles de maneras de contar esto y recobrar esto. Yo pienso que es un avance. A mí me parece que el informe de la Comisión de la Verdad es un documento esencial para entender muchas cosas y particularmente la violencia política, pero depende también de cómo queremos educar a las personas, en este caso a los niños o adolescentes. Entonces no se trata de darles algo cuando en otras partes, su casa o la calle o los medios, se les da versiones contradictorias. Yo creo que lo importante es que se les haga saber que hay ese informe, pero a la vez eso se articule con otras iniciativas como museos y libros de otro tipo, y que se sepa que es algo que no es algo que se estudia como un curso y ya, sino que es parte de la historia en sí viva, ¿no? De la vida en sí. Porque siempre hay mucha frustración ante el estado de la sociedad, ante la explotación, ante las injusticias, bueno, lo llamaré explotación, y ante las diferencias de todo tipo que hay. Y es comprensible, más no justificable, que haya quien quiera cambiar eso del modo más radical posible. Lo de Ollantumala fue a su manera eso. Siempre hay estas personas o estos movimientos que jalan para su molino y que quieren manipular este tipo de situaciones que además son muy comunes, porque estamos en una sociedad evidentemente injusta y evidentemente explotativa. A ver, yo pienso que, bueno, no pienso, lo que mi experiencia me dice es que hay mucha gente que le gusta que esto tome otros medios, como es el cómic. Hay gente desde luego que no le va a gustar. Suele ser gente que toma el discurso del Estado y lo peor del Estado como su discurso. Entonces es que los crímenes fueron excesos, no se debe acusar a las fuerzas militares porque las fuerzas militares nos defienden. Esas frases que a mí me parecen un poco nauseabundas, que es que ellos pusieron el pecho, no se toca a las Fuerzas Armadas. Entonces es un discurso que lo tienen como programado. En cambio me han hecho críticas más interesantes y atendibles, como que el conflicto fue tan complejo que no se puede hablar de dos partes. Lamentablemente a veces uno, para sintetizar una situación, tiene que de alguna manera simplificar algunas cosas. He tratado de no hacerlo, pero digamos que esa crítica es más atendible. Hay gente que todo lo que es CBR, pues todo lo que lleve la palabra CBR, lo sataniza. Ciertamente mi libro no es una versión literal del informe de la CBR, se basa en él, pero en muchos otros documentos, y solamente por eso está descalificado. Yo pienso que es como en el caso de Movadef, o sea, yo pienso que lo mejor que se puede hacer con los chicos jóvenes que están interesados en el Movadef no es manipularlos con el miedo, decirles que esto era una sociedad apocalíptica cuando era la época del terrorismo, sino
decirles que el discurso de Abimael Guzmán es un discurso simplista, autoritario, justificador de crímenes, y explicar y tratar de entender. Es igual con cualquier iniciativa que tenga que ver con la violencia política. Tratar de entenderla y no descalificarla ni etiquetarla.